Ay, bendito sea el Señor, muchachos, por Dios, bienvenidos. Miren, miren esto es una loncherita de Rayo McQueen. Mire lo lindo que quedó. Es una lonchera, muchachos. Esta semana se las muestro con tapa. Pero me estoy tomando un juguito y ya vamos a empezar clases. Ay, bien, bien, chicos, estaba esperando que cargara un poquito el celular, que termine el envío de la página y siempre queda un poquito descargado. Les voy a mostrar cómo va el monedero de la página. Miren, todavía está pequeño, todavía no alcanza a hacer un monederito en sobre así, tampoco alcanza a hacer un monederito en sobre así, vea, todavía le falta, mire cómo se ve de lindo. Y para hacer un monederito de lado también le faltan 2 vueltas, para que quede así de lado, mire, así. Para que quede así de ladito todavía le falta y quedó así de chiquitito. Mire, me encanta este monedero así. Todavía le falta. Y si es de triángulo, pues todavía le falta. Entonces, todavía está pequeño, pero me gustó mucho el diseño. Realmente, yo les agradezco a las chicas cuando me mandan a hacer algún diseño, en especial como este que me enviaron. Y, profe, quiero un monederito pequeñito con este diseño. Perfecto. Porque pues descubrimos cosas hermosas. Nada, chicas, empecemos la clase. Ay, bendito. Estirándome un poquito, chicas, que estaba terminando unas cositas. Ahí está, muy bonito. Esta loncherita lleva cierre acá alrededor y lleva una tapa. Más adelante, cuando se las muestre, les va a encantar. Oiga, hoy estoy como un poquito sin voz, ¿cierto? Vea, chicas, yo terminé como les dije que iba. Mire, ahí dejé el gancho, no he querido avanzar nada porque siento que se me iban a perder un poco, ¿ok? Entonces, miren, acá hay 1, 2, 3 puntos bajos. Solo voy a hacer 1 y 2 porque ya no estoy haciendo aumento. Y el tercero va en punto de relieve. Y aquí para allá, punto bajo. Yo creo que voy a dar una vuelta más y ya empiezo a cerrar el corazón. El corazón cachetón. No, yo creo que por ahí 2 vueltas. Mire, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Nada más. Este Rayo McQueen quedó muy lindo. Nosotros de este diseño tenemos el morral también. Bueno, tenemos es un decir porque hicimos el morral, pero yo creo que eso no hay evidencia en la página. Toca checar dónde lo tejimos. O lo tejí acá. No, acá tejí un morral, pero no es preciso el del Rayo McQueen. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo van? Acá. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Acá punto en relieve. Y tengo, esperen, yo miro cuántos puntos bajos tengo. Esperen que son 3 sacadas. Me queda 1, 2 puntos bajos nada más. Listo, en el punto negro, un punto negro. Mire esa combinación del fajón tan bonito, Jason. Envíesela a la señora, la dueña, que esa combinación está hermosa. A ver, ¿quién hay por acá? Loida, Doris, Estela, Luz Ángela, Margarita. Blanca, bienvenida. Loida, ¿cómo estás? Luz Ángela, Ana Eugenia, Angélica, bienvenidas, chicas. ¿Cómo van todas ustedes? Acá tengo 1, 2, 3, 4 puntos bajos. No sé por qué acá me quedaron 4. Bueno, no pasa nada. Nunca tenemos que ponernos a mirar qué pasó. Nunca nos ponemos en esas. Y menos en un diseño como estos. Estos diseños con punto en relieve, realmente entre más relajado sea usted para tejerlo, mejor le va. Si se pone muy estricto, que es que acá me sobró, que me hizo falta, no, chicos, no nos tenemos que volver complicados a la hora de tejer la técnica Wayuu, porque recuerden que todo está en la cabeza. Se supone que esto está inspirado en eso, en hacerlo libre sin necesidad de cuadricular tanto la idea. A mí me tocó aprender a hacer patrones y a trabajar con múltiplos, pero es porque lo volví comercial. O sea, yo vendo el patrón. Entonces, al vender el patrón, que ya no es un patrón para mí, sino que lo vendo para que otra persona con esa misma cuadrícula saque sus diseños
o por ejemplo este del Rayo McQueen, con la cuadrícula saquen el Rayo McQueen, ya lo volví comercial y ahí sí me tocó cuadricularlo, o sea, volverlo en un diagrama que la persona pueda seguir el múltiplo y terminar con el patrón correcto, que sí ajuste. Pero realmente no es tan así, o sea, si usted va a hacer algo libre, no tiene que ponerse con tantas cosas. Aurora, buenas noches, bienvenida. Primero es la cadeneta, después el anillo mágico. Señora Aurora, no, yo no trabajo con anillo mágico. A mí no me gusta trabajar con anillo mágico porque me traen muchas mochilas para arreglar que en el fondo se daña. Lo primero que se le daña a la mochila es el fondo por el anillo mágico. Entonces no, yo no trabajo con anillo mágico, no me gusta. Ese anillo mágico siento yo que es como lo primero que falla en una mochila. Obviamente con el tiempo, no estamos diciendo que a los 8 días se va a dañar la mochila, pero sí es lo primero que se daña, el anillo mágico y los pasadores. Acá me quedan 2 puntos bajos y uno en relieve, porque en total tenía 3. Acá, en esta parte. Y seguimos. Punto en relieve. Punto bajo y punto en relieve. Yo creo que le va a dar unas 2 vueltas más y así empiezo a cerrar el corazón porque yo quiero que se vea muy robusto, muy cachetón mi corazoncito y la única forma es dándole más vueltas. ¿Sí ve cómo se va viendo de ancho, de bonito? Hola señora Damaris, Gabriela. ¿Será que se puede hacer estilo Renacuacito? Renacuacito dice, ¿será que se puede hacer estilo mochila para niños? Este sí, este perfectamente lo hace en una mochila redonda y le queda para una mochila para niño. Si lo quiere como morral de colegio, mochila de colegio, lo hace un poco más grande y ya. No tiene que hacer sino un poco más grande y le queda para mochila de colegio, perfecto. De hecho, así como está, cabe varios libros ahí, varios cuadernos. Obviamente hay que subirle más alto. Así yo le haría el bolsillo, un bolsillo de frente y lo crecería un poquito más para que quede como mochila para colegio. Y queda hermoso, hermoso, hermoso. Por ese mismo estilo y hasta en ese mismo tamaño lo dejaría para un niño pequeño. Acá 2 puntos bajos. Y quedaría muy bello. Damaris, Gabriela, a ver este mensaje, ver este mensaje, dedo de Aries. Yo estoy en Colombia, soy de Colombia y estoy en este momento en Bogotá, Colombia. Desde acá estamos transmitiendo. Damaris, buenas noches. Víctor Hugo, ¿cómo está? María Gamarra, buenas noches. Aurora. ¿De dónde eres? Yo de Colombia, estoy en Bogotá, Colombia en este momento. Como mochila de colegio, ¿cómo se haría un tutorial? Por favor, están acá en YouTube, está el tutorial de los morrales. Estoy empezando con sus en vivos. Sí, acá en YouTube encuentra el tutorial. Hicimos el morral, creo que qué diseño fue el que le hicimos a morral de triángulos. Pero en la página, yo tengo una página de más de 50,000, ya más de 50,000 suscriptores, pero bendito Dios, seguidores, allá ya esos seguidores, bendito Dios, cosa seria. Mejor dicho, cambiamos de tema de la página. Pero allá lo habíamos tejido. Lo tejimos, nosotros llevamos muchos años en la página y allá lo tejimos y pues no sé si ustedes sepan, pero allá borran los en vivos cada 30 días. Entonces llegó el momento que borraron todo. Pero este lo hicimos en morral. Este se hizo un morral para la señora Dioselina. Se hizo el morral así de Rayo McQueen con sus respectivos bolsillitos y todo. Con todo, con todo. Pero acá en el canal hay un morral que lo pueden hacer con el diseño que quieran y ahí está la explicación de cómo lo convierte uno en morral. Sí, chicas. De todas maneras, yo en todas las redes sociales he tejido y he hecho diferentes proyectos para que ustedes aprendan, que aprendan de cero.
Acá ya voy a terminar esta vuelta. Y acá. Listo. Y terminé, solo me queda un punto bajo acá. Acá sí solo me quedó un puntico bajo rojo. Ya se está cerrando, ya está empezando a cerrarse, parece de verdad un tomatito. Sí, tiene razón la que dijo que parecía un tomate. Damaris, gracias por compartir. Alejandra, buenas noches. Aurora, qué bueno que sigue con... Gracias, señora Aurora. Eh, gracias, gracias. Y acá seguimos. Bueno, acá punto bajo y cambio. Chicos, recuerden que es 3 sacadas, porque a mí cuando se me enreda el hilo que solo hago 2 sacadas, no me interesa con las 2 sacaditas porque se me enreda. Entonces sí hay que sacar los 3 para que quede largo el punto. En el momento que el punto empieza a recogerse, se complica mucho porque pues ya no me va a quedar como quiero. ¿Listo? Y acá seguimos. Mire, vea cómo ya se está cerrando. Y seguimos. Espérese. Bien. Yo creo que terminando esta vuelta ya empiezo a cerrar el corazón, a convertirlo en un corazón. Y que empiece a crecer para colocarle la boquilla. Uno más. Y uno más. Punto en relieve para finalizar acá. Punto bajo, solo me queda un punto bajo rojo. En la otra vuelta quiero ese punto bajo convertirlo en relieve. Sí, ese rayo McQueen sí lo hicimos, muchachas. Se hizo en un morral hermoso que pidió la señora Dioselina. Se hizo precioso con muchos bolsillos externos y bolsillos internos. Sí, ese corazón se ve bien redondo, bien redondito. La señora Aurora dijo adiós. Adiós, señora Aurora. Leticia, bienvenida. Gabriela, hola, gracias, bienvenidos. Aquí. Uno, dos, espera que se me fue el tercero. Punto bajo y nuevamente. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Mire lo hermoso. Unos corazones bien hermosos. Señora Leticia, Islena Gómez, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Este punto en relieve es muy bello porque queda bastante ladrilladito, como encajadito, como todo bonito, no queda como un cordón, sino que queda bien encajadito. Y acá sigue el punto negro.
Islenia Gómez, buenas noches, bienvenida señora Islenia, ¿cómo está? De hilo no se ha gastado nada, que me estaban preguntando que si se iba mucho material. No, para los monederos es muy poquito el material que se va. Acá me quedan dos y el punto en relieve. Muy poquitico el material. Realmente para hacer monedero lo hacemos con sobrantes. A mí me gusta mucho utilizar lo que me va quedando por ahí de hilos para que no se hagan enredos. Punto en relieve, punto bajo. Ya voy a terminar esta vuelta y lo que hago es convertir esto en mi corazón que empiece a cerrarse. Puntico bajo. Sí, miren chicos cómo ya empezó a cerrarse, vean, ¿sí ven? Ya se va, hacia arriba, empiezas a crecer y empiezas a eso, a subir el cuerpo. Rosa de Lima, buenas noches, bienvenida. Norma. Señora Norma Verónica, buenas noches, bienvenida. Acá, una, dos y tres sacadas. Punto bajo. Una, dos y tres sacadas. ¿Sí ven? Es muy importante que existen esas tres sacadas porque si no, el punto se recoge. Ahí. Y acá. Una, dos, tres sacadas. Yo quiero hacer es el portallaves de Papá Noel. Yo sé que ya no estamos en diciembre, pero en diciembre no me quedó tiempo de hacerlo y quiero hacerlo. Quiero hacerme mi portallaves antes de que llegue otro año más y me quede sin el portallaves. No crean, muchachos, ya estamos en marzo. Imagínense, ya estamos ya a un pelito. El 2 de marzo es el lunes y empezamos el taller de fajones. Entonces, no. Para mí ya este año va muy avanzado y me va a quedar sin mi portallaves de Papá Noel. Bueno, terminamos esta vuelta y en la otra empezamos a cerrarlo. Ya voy a terminar acá. 1, 2, 3. Un puntico bajo. Profe, está dando talleres de neceser. Es que es... Sí, señora Norma. Iniciamos un taller el año pasado de neceser donde se tejió el neceser para la mochila mandala. Y este es un neceser de Rayo McQueen que en mi caso quedó más como una lonchera. Entonces lo dejé grande para estilo una loncherita para niños o puede ser para neceser. Cuando mi hijo entre a estudiar creo que lo voy a utilizar de lonchera para él, para llevarle ahí el almuerzo. El tamaño me gusta mucho. Y acá, ya llegué donde está el gancho. Puntico bajo y termino con un punto en relieve acá. Ya un punto bajo color negro. Señora Neila, buenas noches. Dora Hernández, buenas noches. Sí, quedó más como una loncherita porque quedó muy grande, pero va a llevar tapa acá alrededor, entonces sí aguanta. Quedó muy linda. Quedó muy lindo ese neceser y quedó grande, por eso creo yo que lo voy a convertir en una loncherita para llevar alimentos porque quedó bueno el tamaño, no quedó pequeño para nada. Y acá, chicas, ya vamos a empezar a cerrar este corazón. Igual, aquí hay un punto bajo, de una vez voy a hacer punto en relieve. Porque hay un punto bajo. Voy a contar porque tengo que ubicar el centro
Bueno, ni siquiera el centro, no importa si no es el centro del diseño. Cualquier lado donde yo empiece el corazón o donde empiece el centro del corazón, no pasa nada si hay un punto corrido hacia acá o hacia allá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el centro no es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El centro es este, el 9. ¿Listo? El 9 es el centro. Y en mi caso ahí me da un punto en relieve, entonces para que no me dé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el 9, sería el centro. Para no tener que hacer un punto en relieve negro, hago el punto negro en el que sigue, que es un punto bajo negro. No importa que el corazón quede más cachetón para un lado que el otro, no pasa nada. Y seguimos. Punto en relieve. Punto bajo, punto en relieve, acá, punto bajo. ¿Sí? Ahí ya empieza a verse cerrado el corazón, pero yo le voy a dar muchas más vueltas. No crean que cierro el corazón y ya lo termino porque quiero que quede más alto, pero por ahí unas 2 o 3 vueltas más alto. Tampoco es exagerarlo porque recuerden que va con boquilla y una boquilla mini. Amelia, buenas noches. Geraldine, muy hermoso. Yo lo voy a... Ay, sí. Dora Hernández, profe, buenas noches. ¿Cuándo va a tejer un morral para dama? Señora Dora, no me han encargado este año ningún morral. Yo tuve como 2 años seguidos, ¿cierto? Que me pedían mucho morral. Este año no me han pedido morrales. Mire lo bonito que se ve. Entonces, si me piden morral, de una lo hacemos, pero no me han pedido morrales este año. Daisy, buenas noches. Saludos, niña Daisy, bienvenida. Pensé que ya no iba a salir más en vivos, pero aquí estamos. ¿Por qué, señora Daisy? Porque pensó que ya no iban a haber más en vivo si nosotros damos clases todos los días de 5 de la tarde a 7 en los talleres privados, desde las 5 hasta las 7 en todos los talleres privados y ya en la página de 7 a 8, 8 y media. Y acá seguimos hasta que se complete más o menos la hora. Acá estamos más o menos de 8 y media a 9 y media o de casi 9 a 10, pero tratamos de que sea una hora diario de en vivo en la página y una hora mínimo acá. En el en vivo siempre se nos alarga más porque empezamos a echar en la página. Empezamos a echar chismecito, a dar información, a contar todo y a mostrar cosas. Entonces en la página se nos alarga mucho. Acá sí tratamos de que sea tejido, 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 que sea un poquito de chisme, pero más mover las manitos para que ustedes aprendan mucho. Busco el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 es este centro. Entonces, como no quiero que me quede en el centro porque es punto de relieve, entonces también lo hago corrido. Como acá. Para que quede el puntico negro corridito. Listo, ahí. Acá. Y seguimos. Gracias, señora Daisy. Perfecto ese patrón, me encanta. Me parece que no tiene que quedar tan alto. Donde dice el hoyo puedes colocarle hasta 2 vueltas menos. 2, 3 vueltas menos. Porque va a quedar muy alargado ahí. Muestre. Ay, ¿qué le hizo? Ah, le quitó la H. Sí, así puede ser. En la E de abajo. En ese azul le puede quitar también una vuelta en la E. Ahí, esa. Listo. Siento que sí queda perfecto. Acomódele la H y ya. Para que no se deforme el balón. Sí, segura.
para que no se deforme el balón, que lo que necesitamos es que el balón quede completo abajo, pero ese letrero puede quedar pequeño. ¿Cuánto tiene de alto? 49. Perfecto, 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 me gusta. Me gusta. De hecho, arriba le puede quitar en el blanco. Después del hoyo, antes de la estrella, le sobra una o dos vueltas. Ahí. Otra vuelta, creo yo. Ahí. Ahí quedó perfecto. Uy, se ve y en el balón. Siento que en el balón del balón arriba también le sobra una o dos vueltas. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Eso. Uf. Se ve impresionante. Quedó full. Ahí se va. Uy, ahí se va. Uf, quedó muy chévere. Muy chévere. Y si quiere que el balón quede más redondito, abajo le puede quitar una vuelta. Espere, abajo. Baje y verá. Baje. Baja. Te digo en dónde le puedes quitar una vuelta. Abajo. Una sola vueltecita. Es que está sacando un patrón más bello. Dora Hernández, sí, profe, los morrales son, sí, son muy prácticos y la verdad, para toda la vida. El año no, hace ya 2 años le hicimos uno a Ángel y dos para las clientes. ¿Dónde le quito la vuelta? Abajo. ¿En qué parte? Déjame ver. No, era en el balón, dentro del balón. Ah, no, sí, sí, ahí también quedó bien esa vuelta que le quitó para que no quedara con tanta punta. Ahí quedó perfecto porque se le va a ver más redondito. No, déjelo así, así déjelo, no le quite más nada. Uy, qué bonito ese escudo. Sí, ahí lo veo perfecto porque queda bien redondito. En el momento de ella tejerlo se va a ver bonito, bonito, no se va a ver alargado. Sí, los morrales son espectaculares, pero este año no me han pedido. Hay una señora que dijo que quería uno, pero que con flores y con no sé qué, pero no confirmó. No confirmó el morral. Entonces ahí estamos, muchachas. Si confirmaran sería genial para empezarlo con mucho tiempo, porque ustedes saben que estamos tejiendo más bien lento, con calma, sin afán de nada. Y acá. Sin ningún afán. ¿Qué dicen por acá? Sí, profe, porque no me quiero perder nada. Tranquila, señora Dacia, que aquí estamos. Yanu, yo aún no he conseguido un modelo que me enamore solo para mí. Todas me gustan, pero aún no llego. Yo no tengo sino la mochila del pavo, es la única que yo tengo para mí, para mí, para mí. Geraldine, aún ya no. No he logrado encontrar algún diseño. No, yo sí la mochila del pavo, esa sí es mía. Y me voy a hacer una canguama recamada para mí también. Esas mochilas que hace, sí, gracias chicas. Sí, me voy a hacer una canguama muy linda para mí, para recamarla. Ahí quedó, 1, 2, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ahí quedó perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Entonces va acá en este centro. Entonces acá va el punto negro. Listo. No, yo sí tengo la mochila del pavo mía y posiblemente me voy a recamar una también para mí. El centro. María García, buenas noches, señora Olga, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo va? ¿Cómo están todas ustedes, chicas? ¿Cómo van? Hoy tuvimos clase de fajón entorchado. Ahorita les subo el video. Ahorita les subo acá a YouTube. Buenas noches, señora Olga, ¿cómo va? Ahorita les subo a YouTube el video de la chica que hizo fajón entorchado. Es que me gustó mucho la combinación de colores. Y David estaba haciendo paleteados. Se hizo unos fajones paleteados más bellos. Ya el lunes empezamos el taller, chicos. De hecho, llevamos 2 semanas que se dio información. Entonces, ahí vamos. Y seguimos acá. Puntico bajo. Y termino con uno en relieve.
punto bajo, pero color negro. Ay, ese rayo McQueen me fascinó. Puntico en relieve. Puntico bajo. Ya voy a contar este que es el último que me falta y ya no tengo que contar más nada porque ya empiezo a cerrarlo. Parece un tomate, dijo una clienta ayer. Profe, el monedero que parece un tomate, pero sí, sí parece un tomate. Porque vamos a pelear si es verdad. Parece un tomate. Todo lleno de punticos en relieve. Ah, voy a contar a ver dónde le hago el punto negro. Profe, yo mandé a hacer un telar para tejerlos. Sí, sí, señora Daisy. Esos jabones paleteados es porque es muy rápido, entonces por eso nos gustan tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá hago mi punto en relieve. Ya les muestro dos que tengo en el telar para que vean lo hermoso que están quedando. Y dos que me los terminó hoy David, que son para enviarlos mañana. Espere, les muestro. Mire lo grande que va. Miren, chicos. Ahí se va. Miren, chicos. Acá está que esta combinación me encantó. Este sí ya está terminado. Miren. Hermoso. Y esa combinación me fascinó. ¿Sí lo lindo? Y acá ya terminó estos dos. Y mi color. Este está bello, me encantó, se ve tan bello. Miren. Obviamente con mechas. Precioso, ¿verdad, chicos? Se ve muy bello. Ese déjelo así, confírmele que sí quedó. Me encanta cómo se ve ese escudo. ¿Queda muy en punta? No. ¿Así queda bien? Así lo veo bien, quedaría redondito, bonito y me gusta. Pues mira, foto original, pero yo siento que así es un escudo. Profe, yo mandé a hacer, ¿quién me habló por acá? Los fajones. Me gusta más cómo se ve así en puntica. Sí, está muy bien. María García, sin celular, profe, pero... Ay, señora Olga, se le dañó el celular. Sí, están hermosos. Esos dos diseños están bellos. Bueno, los tres. El rosita me gustó mucho. El otro que está en ese color cremita. Es que no sé si tenga exactamente los colores de la mochila de la clienta. Entonces por eso me tocó mezclarlo así. Por si el tono que yo hice el fajón es un poco más subido, no se note mucho. O si al contrario es más clarito que el que ella tiene, tampoco se note mucho. Entonces por eso hice ese diseño que ayuda a combinar muy bien los colores sin que se note si el tono es más subido o menos. Porque chicos, todavía tengo alumnas que no trabajan con mi material, con material que ya tenían o con otros materiales. Entonces a veces los tonos no son exactamente iguales. Por eso es importante pues trabajar con los tonos lo más cercano posible, pero no, normalmente uno no encuentra los mismos tonos. Es que cada lote cambia. Gracias, gracias. Christopher, buenas noches, bienvenido. Gracias, bienvenida. Y acá. Ya terminé. Miren, ya quedaron todos con el centro. Y empiezo a cerrar el corazón. ¿Cómo lo voy a cerrar? Colocando el primer punto rojo con negro, para que se empiece a poner redondito. Acá dice punto en relieve, hago mi punto en relieve. Punto bajo, punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve.
Mira que se me zafó un hilo. Punto bajo. Y acá hago punto en relieve y voy a hacer los 3 color negro. Inocencia, buenas noches, bienvenida Geraldine. Sí, Geraldine, está bello esos fajones. Acá 3 puntos negros. 1, 2 y 3. En los puntos negros no va relieve. Ahí nunca hago relieve en ninguno de los negros que he hecho. ¿Listo? Y acá va punto relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Y acá termino con el último punto en relieve y ya sigue es color negro. Para que me queden también 3 color negro. De hecho, donde va color negro todos quedan 3. 1, 2 y 3. Punto bajo. Punto relieve. Y si ven, se van formando. Espere que aquí saco 2. Miren cómo se va cerrando ya el corazón. Este porque quedó torcido, recuerden que no dio bien en el centro, no pasa nada, a mí no me interesa sino que se vea dividido, aunque se vea más cachetón a un lado que el otro, no pasa nada. Eso no tiene nada que ver, los corazones nunca son perfectos. María García, Dios, gracias, gracias, gracias señora Olga, gracias, tan bella. Y acá seguimos, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Y acá ya empezamos con los 3 punticos bajos pero color negro. Le envió la información que sí quedó hermoso. Y los 3 puntos negros. 1, 2 y 3. Berta, buenas noches, bienvenida. Irlanda, buenas noches, bienvenida, ¿cómo están? Y acá. Seguimos por este lado, cerrando los corazones. Así nada más. Un puntico bajo y listo, porque el último color negro, el último color rojo no se hace porque se va a tejer con negro. 1, 2 y 3. Hoy creo que le alcanzamos a colocar la boquilla, apenas llevamos media hora, 40 minutos y ya me faltan por ahí 2 vueltas color negro y acabo. Pero le voy a hacer disminuciones, chicos. Voy a hacer disminuciones para la boquilla. Eso es lo que pasa cuando tenemos una boquilla pequeña. Voy a terminar esta vuelta y lo explico. Esperen que este punto me quedó raro. 3 sacadas. 1, 2, 3. Punto bajo. Voy a terminar esta vuelta y les muestro 2 tamaños de boquilla más. Yo le voy a colocar una mini y le voy a mostrar los 2 tamaños de boquilla para que ustedes sepan cuál es la diferencia. Acá queda uno rojo, ya voy a hacer los 3. 1, 2 y 3.
Listo. Miren lo bonito que se ve. ¿Sí ve cómo se ven de súper gorditos los corazones? María García, ya extrañaba escucharle. Señora Olga, gracias, tan bella. Nada, señora Olga, andamos tejiendo monederos. En la página estamos tejiendo uno hermoso con gris ratón y azul bebé. Y acá este de corazón en relieve. Es que tengo pedido de monederos, pero hace días no hago monederos y la verdad me estoy colgando en ese trabajito. Entonces ya tengo los monederos de la mochila triangular que van con la mochila de triángulo de la playera. Eh, Estoy confirmando porque la clienta no sé si me dijo la billetera o el neceser. Si me pide el neceser de triángulos me toca ponerme a hacerlo porque la billetera la tengo adelantada, me falta muy poco. Pero si es el neceser sí me toca hacerlo desde cero. Entonces andamos en esas. Terminando ese pedido, ya se fue el del topollillo, ya nos dedicamos solo a la de triángulo para entregarla estos días. Entonces estoy haciendo monederitos porque ya vienen 2 proyectos más que están pagos y me toca ponerme en la tarea de terminarlos. Seguimos acá. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Realmente eso es lo que hay que hacer. Nada diferente. Y ya la otra vuelta la hacemos con color negro, pero creo que voy a disminuir de una vez. ¿Por qué? Porque mi boquilla es pequeña, que ahí viene el tema que les voy a mostrar. Uno, dos y los últimos 3, pero tengo que terminar este cachetico de mi corazón para que quede terminado. Porque si lo dejo ahí a medias no queda terminado aún. Y acá nada más. Terminé. Listo. Profe, una pregunta: ¿de qué medida se puede hacer el telar? Yo lo hacer de 1 metro, ¿será que de ahí se puede 2 fajones? Señora Daci, sí, si usted le coloca buenas varillas extensoras, sí, claro, puede hacer perfectamente 2 fajones. Depende mucho de las varillas extensoras. De eso depende cuántos fajones le sale o qué tan largo o qué tan corto. Bueno, muchachos, voy a mirar la boquilla para saber qué tanto voy a hacer disminución. Miren, yo ya los corazones los dejo así, no pienso hacerlo más cachetón ni más nada, sino cerrarlos de una vez, pasar con este hilo negro por encima, pero les voy a mostrar las boquillas, porque yo lo voy a hacer con esta boquilla, miren, miren. Yo lo voy a cerrar mucho porque es esta boquilla y mire el tamañito que queda. ¿Sí ven? Pequeño. Voy a mostrarle los otros tamaños. Posibles tamaños. Miren, en mi caso, estas boquillas podemos decir que es el tamaño del monedero. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy preciso. Entonces, si yo le coloco esta boquilla tan precisa al monedero, no se me va a ver lindo. El monedero se ve lindo siempre y cuando usted le coloque una boquilla más pequeña que el monedero. Entonces, este es el tamaño preciso porque ustedes lo ven exactamente igual. No, la boquilla viene siendo un poco más grande que el mismo monedero, entonces no me queda lindo. Lo mismo la cuadrada, ¿ve? La boquilla es más grande que el monedero, no se va a ver lindo. Mire, no. La única boquilla que se le va a ver bonito a este tamaño es esta mini. Pero ya está grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir. Entonces, en mi caso, empecemos a hacer esta vuelta de puntos bajos, pero podemos hacer una disminución acá, una acá, una acá.
todos donde hay un punto negro o donde hay espacio negro. No quiere decir tampoco que lo vamos a dejar con esas pequeñas disminuciones, le vamos a hacer mucho más, pero podemos empezar por una disminución acá. Un punto sin cerrar, el siguiente, quedan 3 hilos en la aguja, cierro juntos. Y seguimos, porque no quiero tampoco que se cierre total, quiero que se cierre de una forma bonita. Voy a hacer 3 vueltas negras con disminución y 2 vueltas sin... No, al contrario, 2 vueltas con disminución y 3 sin disminución y sin hilo alma. ¿Listo? Entonces acá vuelvo a disminuir y seguimos. Pero tengan en cuenta que son 2 con disminución. Esta es la primera. En la otra voy a hacer más disminución todavía. Y las otras últimas 3 no llevan disminución. ¿Por qué las voy a hacer sin disminución? Porque la voy a hacer sin hilo alma. Entonces ya eso hace la diferencia y hace que quede más pequeño, más cerrado el punto. Profe, ¿qué proyectos vienen para YouTube? Señora Dora, no, mire que no hemos pensado esto de monederitos porque sí tengo necesidad de tener muchos monederos que están encargados. No sé si hacer una mochila con aplique. Yo creo que de pronto una mochila, no, pero es que con aplique ya empezamos un taller hoy. Hoy empezamos un taller para una mochila con aplique unicolor. Voy a mirar entre mis pedidos porque tengo una mochilas, 2 mochilas unicolor para hacer y una es con fajón en nudo de macramé y la otra sí es con un diseño en el cuerpo, pero la mochila, el fondo y las otras partes son unicolor. Entonces yo voy a mirar si una de esas mochilas unicolor. Miren chicos, ya empezó a cerrarse, no mucho, pero sí se cierra un poco. Miren. Porque ya estoy haciendo disminución. ¿Listo? Profe, ¿cómo siguió su papá? Señora Olga, le están haciendo como que un tratamiento para el hígado y está mucho mejor. Porque parece ser que lo que estaba dándole esos ataques de dolor tan fuerte era la vesícula, no los pulmones ni el corazón. Entonces están haciéndole un tratamiento, bendito Dios, y parece que va muy bien. Al menos ya no le dan esos ataques de dolor tan fuertes. No ha tocado hospitalizarlo, que es una bendición porque ya llevaba 3 días en el hospital. O sea, lo hospitalizaron, no, lo llevaron al hospital, lo inyectaron, lo revisaron, lo enviaron para la casa. Al otro día tocó llevarlo por urgencias. Lo llevaron por urgencia y lo devolvieron para la casa. Al otro día tocó llevarlo por urgencia. Al otro día tocó volverlo a llevar por urgencias. Ya la tercera vez lo dejaron hospitalizado, que de 5 a 7 días. A los 3 días le dijeron que no tenía nada, que se fuera para la casa. Llegó a la casa, inmediatamente llegó a la casa, tocó volverlo a llevar por urgencias porque no, demasiado mal. Entonces resulta y pasa que como que no eran los pulmones, no era el corazón, era la vesícula. Entonces están en esas tratándole la vesícula y ya desde hace 4 días no toca llevarlo por urgencias. Entonces por eso creemos que ahora sí lo están tratando como es, porque sí, prácticamente fue una semana que diario tocaba llevarlo por urgencias y lo devolvían. Entonces sí, parece que ya le encontraron realmente la función o en qué tienen que trabajar para que tenga buena función el cuerpo. Porque sí le estaba fallando muy horrible, chicas, y el dolor era tan fuerte que creían que era porque sufre los pulmones, que era que no estaba recibiendo el oxígeno adecuado, y mentiras que posiblemente era un dolor del hígado, la vesícula inflamada, dicen que la vesícula inflamada, y eso era lo que le causaba un dolor tan fuerte que él ni siquiera él sabía explicar qué era lo que sentía. Rosadelia, buenas noches. Nefri, buenas noches. Gracias, señora Olga. Lucy, bienvenida. Noemí. No, pues es que la bendición es de que ya lo que les digo, no ha tocado llevarlo por urgencia en 4 días.
porque sí, una semana era todos los días, si lo llevaban en la noche, al otro día tocaba madrugar a llevarlo. Una vez lo llevaron en la tarde, lo devolvieron y a medianoche se puso muy grave. Entonces sí es complicado, sí era muy complicado ver la situación de que en el hospital pues le colocan unos calmantes muy fuertes, pero no se enfocaron en solucionarle nada, solo colocarle calmantes. Y resulta pues que sí tocaba solucionarle algo porque no era normal y ya parece que se dieron cuenta. Chicos, miren, todavía falta mucho. Voy a dar esta vuelta, pero esta vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. ¿Listo? En este caso yo empecé con disminución la otra vuelta, no pasa nada, hago disminución esta. Entonces, una disminución y 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Listo. Nuevamente, 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. La otra vuelta le quito el hilo alma y ya le doy 3 vueltas sin disminuir. ¿Listo? Porque todavía tengo el hilo alma. Sí, chicas, que eso les cuento. Pero papá no sabía qué era porque él decía que sentía una presión en el pecho impresionante y pues los síntomas no eran los comunes. Entonces por eso estaban tan confundidos los médicos. 5 y ahora sí la disminución. Este hilo alma yo lo halo un poquito, es porque empieza a verse mucho si no lo halo. Miren, muchachas, se va cerrando más todavía. Listo. Y acá nuevamente 5, 1, 2, 3, 4, 5, la disminución. Este va a llevar un bolsillito interno, ya les muestro cómo vamos a hacer ese bolsillito, porque ese bolsillito es para un billete doblado. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Listo. Miren lo bonito que empieza a verse. ¿Sí ven? Me parece muy lindo porque si lo quieren de portallaves, ahí solamente le cierran y ya. Pero como lo queremos con boquilla, miren, ya casi termino esta vuelta como la llevo y ya le hago 3 vueltas sin disminución, pero sin hilo alma. Qué rico, qué rico, qué rico. Luz Marina, buenas noches. Olga, buenas noches. ¿Quién llegó por acá? Guadalupe, buenas noches. Ya vamos a terminar, chicas. Es que este puntico ya queda muy pequeñito, muy difícil de agarrar. Por eso lo hago con calma. Y es color oscuro, muchachas. Yo todavía veo muy bien, gracias a Dios. Pero de todas maneras, prefiero ir con calma que no se me pierda ningún punto. Ya vamos a terminar acá. Y damos esas 3 vueltas sin nada de hilo alma. 2, 3, 4, 5 y la disminución. 1, 2, 3, 4,
5, es que mire, vea, por ejemplo, acá se ve el rojo, entonces si yo no jalo el rojo, se ve muy poquitico, pero vea, ese poquitico que yo lo jale ya no se ve, porque me dicen, ¿por qué lo jala? Porque ahí se ve, que se vea por dentro no pasa nada, aquí es por la disminución, ahí no pasa nada, porque sé que son punticos donde yo disminuí, pero que se vean por fuera, sí no, si se ven por fuera quiere decir que falta es que lo tensione un poquito, ¿listo? Aclaro eso. Gracias, chicas. Gracias por estar acá, por acompañarnos. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Listo. Y voy a empezar las 3 vueltas que no van con hilo alma. Aquí. Miren cómo se cerró de bonito. Vean, prácticamente ya va a estar el tamaño. Acá ya prácticamente está el tamaño, miren. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a obtener yo el tamaño preciso que quiero? Sin hilo alma. Esto de quitarle el hilo alma lo hago porque para meter, yo meto el bordecito por acá. Entonces, para que me quede súper delgadito, me gusta sin hilo alma, que por eso voy a dar las 3 vueltas. ¿Listo? Agarrando la pestañita de atrás, pero sin hilo alma. Eso ayuda a que el punto quede muy delgadito y si entre perfectamente por la boquilla. A mí me gusta que si entre este borde en la boquilla para que me quede bien agarrado en el momento que yo voy a coser. No me gusta que tenga el riesgo de que se salga el tejido de la boquilla. Entonces por eso lo hago de esa forma. Acá, chicos. Simplemente agarrando la pestañita de atrás 3 vueltas. Ya no estoy haciendo disminución porque ya el tamañito del monedero quedó más o menos el mismo tamañito de la boquilla. Entonces ya no necesito tanto. Tanto como para que se cierre, ¿no? Estamos hablando de que ya no necesito que se cierre más. Necesito que quede bien. Acá. Agarrando la pestañita de atrás. Solo quiero que le dé borde y espacio para poderlo coser. Acá y acá. Empieza a quedar más lindo. Pero necesito que esta parte empiece a subir. Miren. Pero este borde que estoy haciendo, esta primera vuelta va por dentro de la boquilla, ni siquiera se va a ver en el monedero. Voy a terminar las 2 vueltas y hacemos el bolsillo, es un bolsillo secreto. Punticos bajos. No hay que reducir hasta que quede más pequeño que la boquilla. Es un error que cometen mucho de creer que el monedero tiene que quedar más pequeñito que la boquilla. No, el monedero debe quedar antes, al contrario, un poquitico más grande que la boquilla. En este caso quedó mucho más grande que la boquilla. Pero para eso le di las 2 vueltas de disminución para que quedara un poquitín más grande que la boquilla. ¿Listo? Porque si no, no queda tan bonito. Acá ya terminé mi primera vuelta sin hilo alma. Nos faltan 2. Acá nada más.
Listo, vamos a dar estas 2 vueltas. Agarrando la pestañita de atrás nada más. Ya empieza a tener buen borde para agarrar la boquilla. Todavía tiene hartos puntos, pero no, chicos, no lo podemos dejar tan cerrado, que es un error que cometen muy seguido, y ese es el problema, que los monederos se ven raros. La gente siempre es, ay, es que a usted se le ven tan hermosos, pero el secreto es eso, no dejarlo tan pequeñito. O sea, que sea exactamente la boquilla o menos que la boquilla, no, el secreto no va por ahí. Antes, al contrario, que sea poquito, levemente más grande que la boquilla, pero muy leve. Pero en mi caso, pues ya le reduje. O sea, lo explico es porque si es el tamaño exacto a la boquilla, queda bastante torcido. Porque así es que se ve torcido cuando usted le coloca la boquilla y el monedero es más pequeño o exactico a la boquilla, se ve torcido. Si el monedero es más grande y usted le reduce un poco, se ve perfecto. Pero no reducirle hasta que quede perfectamente el tamaño de la boquilla, no. Reducirle poco, que siga quedando un poco más grande. Ahorita que lo vamos a coser se van a dar cuenta que es lo que yo les digo. Una, dos, tres. Ah, todavía me falta una vuelta más. Yo pensé que ya terminábamos acá y no, porque necesito que sí entre bien en la boquilla, aunque yo lo voy a medir y ya les confirmo. Uno, dos, tres, cuatro. Igual le va a medir la boquilla y si ya me dan, lo puedo coser con esas 4 vueltas nada más. Y si no, si le damos la otra vuelta. Depende mucho si se deja acomodar bonito. Acá. Y terminé, chicos. Pero terminé la 4ª vuelta. Es que estas vueltas lo que hacen es darle altura. ¿Por qué necesito yo altura? Para que él entre a la boquilla. Que en el momento que yo haga esto, él entre fácilmente. Si está así liso, esquivo, quiere decir que todavía le falta para crecerle. Mire, ahí no entra. Ahí todavía está muy liso, porque él le falta una vuelta más. Miren, ¿sí ven? Está muy difícil de acomodar porque todavía le falta una vuelta más. ¿Ve? Ahí con harto esfuerzo lo acomodé, pero no. Se ve arrugado porque es que lo que tiene que entrar aquí a la boquilla es el borde que va sin hilo alma para que sea delgado. Vea, ahí le falta todavía. Seguimos una vuelta más y yo creo que ya queda para poder que ese borde ingrese bien. Entonces le damos esta vuelta y creo yo que queda perfecto. Que es la parte que se deja manipular dentro de la boquilla. Chicas, ¿cómo van? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal ven la situación? ¿Sí hicieron el monedero o están esperando? Yo no puedo creer que no hayan hecho este monedero, chicas, con lo hermoso que está. Con lo bello que está este monedero, no puedo creer que no lo hayan hecho.
No, y que lo pidieron mucho porque lo hicimos en la página y ustedes saben que la página todo se elimina cada 30 días. Entonces sí, la verdad, si no aprovecharon a tejerlo ahora, quién sabe cuándo se vuelva a tejer. Mentiras, a mí me piden mucho los monederos. Lo que pasa es que si ya tengo el video en una de las redes sociales, no me gusta repetirlo tanto. Bueno, en la página no pasa nada porque lo eliminan cada 30 días, pero sí, no es como dedicarnos a hacer un solo diseño de monedero. Aquí ya vamos. Uy, Madre Santa, por allá algo se cayó. Ya estamos terminando acá. Qué hermoso, chicas. Ahorita con la boquilla lo van a ver divino. Ya le falta poquitico. Sí, ya vamos a llegar acá. Y a coser se dijo. Llegué. Esperen que agarré el hilo que no era. Ahí. Puntico deslizado, cadeneta. Eso es todo. Corto este hilo largo porque quiero que se oculte. Miren. Mire cómo quedó. Vamos a hacer el bolsillito secreto. Bolsillo secreto. Secreto. Esperen, yo busco un solo hilo para el bolsillo secreto. Para que me quede un bolsillo secreto, secreto. Tengo hilo negro por ahí. Ah, no, eso es macramé, no me gusta. Crochet, crochet, crochet. Ah, puede ser hasta rojo. No, eso es macramé. Bolsillo secreto. Chicos, traje un poquitico de hilo negro. No, es que lo que pasa es que como es solo una hebra, el cono es el que viene por una hebra. Ya cuando ya están los rollitos, ya vienen doble. Entonces ya es muy difícil. Vamos a hacerle, antes de pegarle la boquilla, el bolsillo secreto para poderlo esconder. Y voy a hacer 5 cadenetas, es muy poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que el bolsillo secreto sea muy chiquito. 11, 12, 13, 14. Creo que 14. 15. Dejémoslo en 15. Subo con 2 cadenetas y empiezo a tejer en la cadeneta 15. Ahí, punto alto largo. Ve acá. Yo creo que son 3 vueltas nada más. Punto alto largo. Punto alto largo. Si tejí 15 cadenetas, entonces me quedarán 15 puntos altos largos. Creo yo que por ahí por 3 o 4 vueltas nomás, porque es un bolsillo secreto, pero es muy chiquito. Muy re chiquitico. Es muy, muy pequeño. Acá. El bolsillo súper secreto. Ahí. Yo todo lo hago con la misma aguja. Ustedes dirán, pero ¿cómo si estaba tejiendo hilo doble con la 1.75 y ahora empezó a tejer una sola hebra con la 1.75? Sí. La tensión que yo tengo es demasiado firme y yo puedo tejer perfectamente con la misma aguja diferentes texturas. Lo mismo, diferentes grosor de hilo.
Y la idea no es que este quede apretado, la idea es que este quede más o menos sueltecito porque es un punto alto. Miren, yo no me voy a poner a contar cuántos puntos tengo. Yo sé que el bolsillo secreto es muy chiquito. Entonces no me voy a preocupar por eso. Acá, el último. Ahí, el último, el último, el último. A ver cómo lo agarro. Ahí. Sí. Esperen que acá. Ahí, ya lo agarré. Es que como jalo esta, que es la cuerdita, miren, este que es de donde va la cadeneta, entonces se me aprieta y no me deja tejerlo. Qué mal. Ahí, ya. Ya me lo dejo tejer. Subo con 2 cadenetas. Nada más. No me voy a poner a hacer un montón de cadenetas, solo 2. Y vamos a agarrar el punto completo. Este primer huequito no, porque son las 2 cadenetas. El que sigue. Sí, yo creo que con 2, 3 vuelticas. Ahí. Tampoco voy a confirmar cuántos puntos tengo, pero sí es bueno que sepan que tienen que tejer hasta el último. Ahí. Hasta el último. Segunda vuelta, sí, yo creo que con 3. Por allá está el muchacho hablándole al perro. Es que se acostumbra un chico a traer un perro y el perro le encanta hacer chis y po acá al frente de mi casa. En el andén, no es ni al frente, en el andén. O sea, yo abro la puerta y ahí está el chis y el po del perrito. Y esta semana vino media hora y le decía, ay, haga chichi, ay, haga popó. Y hoy estábamos afuera cuando llegó. Ya, 2 minuticos. Cuando llegó y nosotros estábamos allá afuera, que nosotros nos salimos a tomar un tintico cuando hace solecito porque el frío acá adentro es bárbaro, entonces nos hacemos allá afuera y estábamos ahí con el perro y yo apenas lo miraba feo. Y yo otra vez trajo su perro, pues decía entre mí, ¿no? Otra vez trajo su perro a que se haga chichi popó frente a mi casa, entonces le dije yo a mi esposo, vea, ese es el señor que en la noche cuando yo estoy en vivo viene y ahí se para en la puerta a decirle al perro que haga chichi popó. Y ahí está media hora y el perro ahí le encanta hacer chichi popó. En el momento que yo abrí la puerta ayer en la noche, que yo lo escuché que estuvo media hora, terminé el en vivo y fui a abrir la puerta. Claro, el perro estaba feliz haciéndose chichi ahí en mi puerta. Y entonces ahí lo escuché que otra vez está. Anda con el perrito haciéndose chis y popó en mi puerta, muchachos. Y es que deja ahí, o sea, no es de que recoja. Entonces yo digo, oigan, no, la gente no tiene de verdad consideración de nada. Y acá termino mi tercera vuelta. No, me gusta una vuelta más. Siento que se ve muy chiquito, de alto. Vamos a darle una vuelta más y listo. Lo pegamos. Este es el bolsillo secreto de 15 puntos. 2 cadenetas y subo. Sí, chicos. Sí, y no, y eso no es lo triste, es que la vecina al lado, ella, yo les contaba que ella echaba de toda cosa que se le ocurría aquí en el andén para que los perros no vinieran a hacer chichi. Y yo digo, y ella lo hace también como que por maldad, porque a ese perro si no le dicen a ella normalmente, sale y les dice, ay, no, nos traigan su perro a hacer acá las necesidades, respeten. Pero desde que el perrito viene y nos deja a nosotros aquí el regalito, no le vuelve a decir nada. Entonces yo digo, ¿será que la señora se confabuló? Porque se ha hecho de todo para que nosotros nos aburramos acá en esta casa. Y la verdad yo vivo muy feliz acá porque yo tuve un negocio en toda la esquina y siempre me sentí muy cómoda en este pedacito, en esta cuadrita, en esta calle. Entonces yo digo, no, qué pecado, pero yo vivo muy feliz acá. Miren chicos, terminé las 4 vueltas. Es un bolsillo súper secreto y cadenetica y voy a dejar con que amarrarlo de una vez.
¿sí ven? Es un bolsillo súper secreto. Yo como voy a colocar la boquilla aquí. Ah, no, yo voy a colocar la boquilla que me quede un corazón al frente. ¿Qué corazón quiero al frente? A ver, ¿cuál se ve muy popocho, muy lindo? Muy parejito. Este se ve parejito. Este me gusta cómo se ve. Entonces voy a dejar este al frente. Entonces la boquilla va a ir acá. Entonces yo voy a colocar mi bolsillo súper secreto acá en este corazón. Por eso tocaba antes de colocar la boquilla. Mira, para colocar el bolsillo súper secreto acá. Y lo estiro bien. Recuerden que es un bolsillo súper secreto solo para un billeticos, para un billete doblado. Yo no sé si ustedes vieron el día que lo trajo la señora Dilma, que yo les mostré que solo cabe un billetico doblado. Realmente no queremos que para más nada. No es como que, ay, necesitamos guardar muchas cosas ahí. No. Vamos a coserlo con una aguja como esta. Grande, no es punta roma, esta tiene muy buena punta, de hecho no es punta roma. Acá. Listo. Uy, qué rico. Ya, termino acá y ya voy. Ay, ¿cuál fue el que yo decidí? Este. Miren chicos, acá. Creo que cabe perfecto ahí. Listo. Empezamos a coser acá. En la parte de arriba no se cierra, ¿no? Aquí nomás. No, ya voy. Ahí. Miren. Y acá. Solo en las pestañitas de encima. Cuidado, muchachos. Jalan más. Ahí. Bien. Ya. 2 segunditos porque es que quiero dejar pegada la boquilla. Acá. Listo. Me gusta estirarlo tantico porque no me gusta que quede tan suelto. Por eso no le hice más vueltas, porque él sí hay que estirarlo hacia abajo. Y no lo coloco con alfiler porque la verdad no tiene de dónde agarrar un alfiler ahí, esa cosita tan pequeñita. Vean, hasta por acá vine a dar. Los bolsillos no se pegan en el tamaño que uno lo hace. Siempre se debe estirar un poco. ¿Por qué? Porque cuando yo voltee esto al derecho, él se va a recoger. Bueno, no sé si me entiendan, pero las personas que han pegado bolsillos, yo sé que sí saben bastante de lo que les hablo. Mire cómo lo estiré. Ahí. Ahora lo voy a coser aquí a este largo. Acá le hago una puntadita. Y empiezo a estirarlo hacia allá. En el bolsillo secreto. Ahí. Y el bolsillo acá. Y acá. Miren, ahí, agarrando la pestañita. Ahí yo estoy estirando este. Porque quiero que el bolsillo secreto quede más grande de lo que yo lo cosí. Y ahorita se van a dar cuenta porque es bueno estirarlo, que no quede precisito. Ahí. Ahí. Y acá. Y acá. Hijo, si deja de gritar, le agradezco. Ahí. Acá, chicos, le hago un nudito con ese pedacito. Miren, que es una colita que quedó de cuando hice el bolsillo. Y volvemos acá. Vuelvo a estirarlo. Miren,
para que mi bolsillo no quede por allá tan caído, vea, que llegue hasta acá siquiera, hasta ahí. Ahí lo estiré. Y ya ahorita se van a dar cuenta por qué es mejor estirarlo. Mi bolsillo súper secreto. Ay, ese día la señora Dilma me dio mucha risa porque traía dinero ahí. Un billete bien dobladito. Miren. Ahí. Y acá. Esta puntica. Listo. Ahora sí. Ahí le hago un pequeño nudito. Y ya. Acá. Y este también lo quito desde ahí. Volteamos esto. Y miren, chicos, que el bolsillito no queda apretado. Mire. Mire cómo el bolsillito se ve de ancho. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Si yo no lo aprieto, si yo no lo estiro, el bolsillito me hubiera quedado muchísimo más ancho. Este bolsillito es súper secreto. La ventaja es que cuando usted le echa acá monedas, él se aprieta. Entonces, si usted echa ahí billetitos, las monedas hacen que se sostenga ahí. Y vea, es un bolsillito secreto. ¿Listo? Vámonos con la boquilla. Yo les voy a mostrar cómo se pega la mitad y ya la otra mitad es muy sencillito. Vea, lo agarro acá. Esperen, yo vengo, sí, desde este centro, de este corazón, hasta este centro. Listo. Hasta ahí. Lo tengo que entrar bastante. Para poder acomodar el borde. Que el borde no es todo esto, ¿no? A ver, mi centro es este. Pero yo sí lo meto bastante para irlo acomodando. Ya se van a dar cuenta ustedes por qué. Miren, acá empiezo a meter solo este bordecito. Que por eso la idea de este bordecito que quedara delgadito era muy importante. Porque yo no tengo que meter todo. Este bordecito. Este bordecito ahí súper delgadísimo. Y al paso que él se vaya acomodando, me es más fácil todo lo otro. Miren, ahí. Y voy acomodando el bordecillo, pero el bordecito no más de donde están las 3 vueltas, sin nada, nada de hilo alma. Ahí. Vean, el momento que yo empiezo a meterlo acá por dentro, él se va acomodando muy bonito. Yo sé que no es tan fácil, siempre me han dicho eso, profe, es que no es tan fácil, pero si ustedes quieren que se vea así de hermoso como se ve el mío, tienen que hacer el mayor esfuerzo de irlo acomodando. Vean. Yo acá tengo ya casi la mitad acomodada. Y eso que este palito no tiene suficiente punta. Cuando el palito tiene más puntica es más fácil. Este palito no tiene nadita, nadita de puntica ahí. Que esto es lo que ayuda a que este borde entre. Miren. Ahí entró. Listo, ¿sí ven? Vamos a empezar a coser. Donde tengo aguja e hilo, esta. Por acá tengo aguja e hilo con aguja e hilo negra. Pues esta está muy delgadita la aguja, pero no pasa nada. Bueno, viene en el centro. Es que esto es lo que yo necesito que entre el borde.
¿Qué es lo que pasa? Si el borde no entra, él queda mal cosido. Y estas boquillas tienden a dañarse soltándose. Ay, esto parece una aguja para mostacilla. Uy, sí, esa aguja está súper delgadísima. Esa aguja para mostacilla. Listo. Este pedacito ya entró muy bien. Aquí se cose. Y voy a empezar a buscar los huequitos. Es muy importante que los huequitos casen. De aquí, de atrás para adelante. Qué lástima que la aguja está tan chiquita y no sé si ustedes la vayan a ver. Mire. ¿Sí se nota que pasó por el huequito la aguja? Esperen que no se me enrede con nada porque este hilo... Ahí, mire. Y voy apretando. Y voy metiendo este bordecito. Ahora por el otro pasador. Y lo devuelvo. Mire, por el otro huequito. ¿Sí, sí se ve por dónde sale? Listo. Sigo acomodando. Este pedacito. De ahí se metió bien por dentro la boquilla. Y seguimos. Y lo sacamos por el otro pasadorcito, vea. Esta boquilla tiene huecos, ¿no? Espérese, ahí. No, es por el otro huequito. Mire. ¿Sí? ¿Sí se ve por dónde está saliendo la aguja? Y lo paso por el otro. Vean, ya casi llego hasta acá, donde lo tengo acomodadito. Y empezamos a acomodar el otro poquitico. Aquí. Es que está muy alto, entonces no alcanza a entrar, vea. Ahí. Bien el bordecito. Listo. Es que este palito con el que lo estoy metiendo está muy gruesito y no deja que introduzca bien. Pero más sin embargo, ahí entra. Listo. Y seguimos. Pero lo miro acá. Espere que ahí. Por el otro huequito. Ahí.
Listo, ya casi terminamos. Espero que este si lo paso para allá. Ahorita se me enreda con el hilo. Está chiquitica esa aguja, chicos. Apenas si la puedo alcanzar a agarrar. Esta es la de mostacilla, no me había dado cuenta. Y esta es la aguja de la mostacilla. Está muy delgadita, no sé ni siquiera cómo me resiste ahí. Listo, vea, ya cosí esta mitad. Yo de todas maneras ahorita le paso otra costura. Ahora empiezo a acomodar esta mitad. Miren, acá. Para que este borde sea el que entre. Y empieza. Miren, ahí. Listo. Pasamos por acá. Por acá. Ahí agarro el arito. Este arito, como ya cosí esta mitad, este arito lo puedo colgar ahí. Y ya no me perjudica para nada. Listo. Y buscamos otra vez el huequito. Mire, para pasar la aguja ya por los huequitos. Listo. Empecemos a acomodar estos otros pedacitos. Yo siempre le paso doble, o sea que termino esta vuelta y doy una vuelta más. Espérense, ¿dónde está? Ahí. Apenas si se ven esos huequitos. Le bajo un poquito este. Ahí. Eso, es que la barriguita hace que se me quede ahí. Y volvemos a estos. Ay, yo sí les dije que ese palito estaba muy... Que ese palito estaba muy punta roma. Bueno, vamos a ver este. Muy punta roma y no quería dejarlo centrar. Y entonces sí tocaba hacerle más fuercita. Este está como mejor. Vamos a acomodarlo desde acá. Oiga, sí, este está como más puntudito. Eso. Listo, creo que entró mucho mejor con este. Sí, ese palito no sé si es que lo mojé, pero desde que día siento que la punta se amplió mucho. Y estaba sintiendo que estaba como muy complicado para meter el borde. Eso. Ya. Estoy terminándolo acá. Eso. Y me falta este pedacito nomás. Eso.
Aquí está resabía para entrar este bordecito. Bien, chicos, a mí no me gusta que eso quede suelto. Listo. Esperen, lo pongo a cargar. Ya no, profe, pensé que ya no, que cuando tenga chance la tuya que... Peregrino, hagamos bien está dentro. Ahorita para la segunda vuelta sí voy a buscar una agujita más gruesita. Esta mostacilla apenas si se deja agarrar. No sé yo qué hago con una aguja de mostacilla ahí en mi agujetero de costura. Espere que se me perdió el huequito. Ah, es que esto se salió una gotica. Listo. Y acá. Listo, chicos, terminado. Yo le voy a dar otra vuelta, pero voy a buscarme una agujita que no sea esta de mostacilla. Ay, es que esta de mostacilla está casi transparente, muchachos. Miren la diferencia de esta a esta. Miren, esta es con la que yo debo de coser. Y mire esto. Ay, santo Dios, antes pude coserla. Bueno, la reacomodo, la miro. De todas maneras me falta una vuelta. Voy a quitar esto. Me toca quemarle estos pelitos. Y acá la voy a cerrar. Miren. Esto toca quemarlo. Aquí la voy a cerrar. ¿Dónde dejé el bolsillo? Ah, bueno, el bolsillo quedó acá. Miren. Miren dónde quedó el bolsillo. Que es un bolsillo. Quedó, sí, quedó bien cosida, miren. No se sale en ningún lado. No, no, vea, quedó bien cosida, bien adentro. Eso es importante, muchachas. Paso esa periodo de prueba. Miren. Miren esa cosa linda. ¿Dónde tendré monedas? No tengo monedas. No, creo que no tengo monedas para echarle para estrenarlo. Miren. De razón dicen que parece un tomatito. Miren eso tan bello. Con su bolsillito secreto allá. ¿Listo, muchachos? Ahí quedó. Hermoso. Ahí te quiero monedas. Esperen, me esperan y yo voy y me robo unas monedas. Esperen, me robo unas monedas y les echamos. No, ya se las devuelvo. Solo es para que se vea llenito. Ya te las devuelvo. Gracias, gracias. Me las dieron prestadas, mire. No me las dejaron robetear. Mira ahí. Y el bolsillito secreto, que es este, miren, es para billetitos. Pero también voy a tomar uno prestado. Que me presten uno. Miren. Entonces es para esto, para un... Ahí, miren. Ahí. Miren. Entonces, las monedas no dejan que el bolsillito se abra. Entonces, allá quedó el dinerito. Y miren.
gordito, gordito, gordito quedó. ¿Listo? Y ya, ¿ve? Listo, muchachos. Quedó terminado el monedero. Le dan una vueltecita más para que no corra el riesgo de zafarse la boquilla. Y listo. Quedamos con monedero. Que muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. No sé qué vamos a hacer mañana, pero cualquier cosa les aviso. Hasta mañana, chicos. Que descansen. Feliz noche.